Bueno chicos, con respecto a este video vamos a trabajar lo que es la revisión de los ejercicios por lo menos de la guía de enteros, que fue la primera guía que a ustedes se les dio. Vamos a ir revisando ítem por ítem, ahí las respuestas que debían ser correctas para los cuales ahí ustedes van haciendo su autorrevisión y van comparando sus resultados, van haciendo las correcciones ahí respectivas. Por ejemplo, el primer ítem dice, completa la siguiente tabla asignándole un número entero a cada situación descrita. Aquí se le plantean a usted una serie de situaciones que se pueden representar en la vida cotidiana como números enteros. Por ejemplo, cuando le dicen en el tiempo, ¿cierto? En la televisión, los grados bajo cero, etcétera. Ahí ustedes saben que son negativos. O cuando le dicen el tiempo antes de Cristo, ¿cierto? Ustedes saben que antes y después de Cristo también se puede representar como valor positivo o negativo, etcétera. Entonces ahí tenemos que ir asignándole a cada valor. Por ejemplo, el primer caso, en la guía aparecía la temperatura ambiente de 2 grados bajo cero. Al decir 2 grados bajo cero, tenemos que ver de partida el número del 2, pero tenemos que saber si es más 2 o menos 2. Al decir bajo cero, en este caso simplemente el número entero vendría siendo menos 2, ¿cierto? Ahí esa vendría siendo la respuesta correcta. ¿Qué pasa en el caso de la 2? Por ejemplo, dice la ciudad se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. Al ser sobre el nivel del mar tenemos que ver si va a ser más 800 o menos 800, pero en este caso al decir sobre, ¿cierto? Vendría siendo el 800 positivo, ¿cierto? Más 800 o el 800 simplemente así. En el caso de que sea bajo el nivel del mar, en ese caso sería negativo. Bien, si por ejemplo una persona está justo al nivel del mar, si sobre el nivel del mar son los positivos y bajo el nivel del mar son los negativos, justo el nivel del mar va a ser el valor cero. Ahí para que vayan ustedes comparando. En el caso 4 dice Julián tiene una deuda de 5.000 pesos. Al tener una deuda en este caso, si yo tengo una deuda, ¿es menos dinero para mí o más dinero? En este caso es menos. Por lo tanto, se podría tomar una deuda como un número negativo. Y en el caso de la última afirmación que hice ahí, el avión está volando a 9.500 metros de altura. En este caso, al ser cierto metros de altura, aquí estamos hablando también una distancia positiva, ¿cierto? Por lo tanto, porque aquí, por ejemplo, se puede tomar sobre el nivel del mar. En este caso, la altura son 9.500 positivos. Por lo tanto, 9.500 positivos. Y ahí nos queda de alguna manera la revisión del primer ítem, que espero que le haya quedado claro. Ya, en la segunda imagen a nosotros nos aparece, bueno, la segundo ejercicio nos aparece una imagen donde se ven diferentes objetos, ¿cierto? A distintas distancias con respecto al nivel del mar, ¿cierto? Aparece en este caso un helicóptero, un globo aerostático, ¿cierto? Un barco, hay un submarino y un barco hundido, ¿cierto? Y tenemos que ir viendo las distancias. Entonces, por ejemplo, vamos a ir completando. En el caso de la nos dice, el helicóptero está a cuántos metros sobre el nivel del mar. Nosotros nos fijamos, el helicóptero se encuentra ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que ver principalmente cuánto es esa distancia. Y si nosotros vemos esa distancia, aquí nosotros sabemos que el helicóptero al mirar acá se encuentra a más 40, por lo tanto, ese más 40 está con respecto al cero del nivel del mar. Del 0 al 40 hay 40 metros en este caso. Por lo tanto, aquí ustedes colocan simplemente el 40, que está correcto, que viendo las revisiones de ustedes, más la mayoría lo hizo así. Entonces, el helicóptero sobre 40 entonces metros al nivel del mar. Ahora, vamos a ver, vamos a borrar esto ahí para que no genere confusión. Vamos a colocar aquí 40. Ahora, después dice, el submarino está a cuántos metros del barco. Si nosotros nos fijamos, el submarino vendría siendo el que está ahí. Entonces nosotros vamos a ver hacia el barco está justo en el cero, ¿cierto? Mirando ahí porque está sobre el nivel del mar. Entre el cero, ¿cierto? Y el menos 30, ¿qué distancia hay? En este caso vendrían siendo los 30 metros, ¿cierto? Por lo tanto que separa tanto el nivel del mar como al submarino porque ahí aparece el menos 30. 30 metros, por lo tanto, en este caso vendrían siendo los 30 metros, en este caso bajo el nivel del mar, que sería también la distancia con respecto al barco. Después nos dice, el globo está a 10 metros de, si nosotros nos fijamos aquí, el globo, si nosotros nos fijamos está acá, ¿cierto? El globo aerostático, y está a 10 metros de, por ejemplo aquí si ustedes se fijan, el globo con respecto al barco tiene más de 10 metros y con respecto al submarino o al fondo del mar obviamente tiene más de 10 metros. Pero si ustedes se fijan la distancia con respecto al helicóptero
tiene en este caso los 10 metros que se necesita, porque el globo está a 30 metros y el helicóptero está a 10, o sea, está hasta 40, por lo tanto hay una diferencia de 10 metros, por lo tanto, al responder acá el globo está a 10 metros entonces vamos colocando de el helicóptero. Y ahí vendría estando listo. Y en el caso de la D, para ir de alguna manera terminando esta parte, nos dice el globo está a cuántos metros del fondo del mar. Ya, el globo en este caso, nosotros nos fijamos, el globo está ahí, ¿cierto? Está a los 30 metros. Sobre el nivel, en ese caso, sobre el nivel del mar, nosotros sabemos de que está a 30 metros. Pero nos preguntan al fondo del mar, y el fondo del mar es el tope más bajo que hay. En este caso vendría siendo esa distancia. Por lo tanto, de aquí hasta acá dice que hay 50 metros. Entonces, del nivel del mar hasta el fondo hay 50 metros y del nivel del mar hacia el globo hay 30. Por lo tanto, en total suman finalmente 80 metros, en este caso que de alguna manera separa lo que es el globo y el fondo del mar. Por lo tanto, vamos a colocar aquí simplemente 80 metros. Vamos a colocar aquí entonces. Vamos a borrar acá 80 metros. Y ahí vendría estando entonces listo cada uno de los cuatro informaciones que nosotros necesitamos. Ahora, para terminar el ítem del ejercicio, nos preguntan aquí alguna, en este caso, algo de análisis, ¿cierto? Referente aquí al cálculo que se hizo. Por ejemplo, nos dicen cuál es la mayor distancia que hay entre los elementos de la imagen. Y para saber cuál es la mayor distancia, tenemos que ver cuáles dos elementos son los que están más separados en este caso aquí en el dibujo. Si ustedes se fijan, lo que está más separado vendría siendo el helicóptero, que está más sobre el nivel del mar, ¿cierto? Y la mayor separación es eso con respecto al fondo del mar, que vendría siendo acá, ¿cierto? Los menos 50. Por lo tanto, esa vendría siendo la mayor distancia. La mayor distancia, ¿cierto? Que en este caso entre los objetos, que vendría siendo el fondo del mar con respecto al helicóptero. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuánto es la mayor distancia, nosotros sabemos que aquí el helicóptero está a 40 metros sobre el nivel del mar y el fondo del mar está a 50 metros. Por lo tanto, en total suma 90 metros esa mayor distancia. No hay ningún otro par de objetos que están en la imagen que tenga alguna distancia mayor, sino que esa va a ser la mayor separación que nosotros vemos, que son los dos objetos que están más alejados, por lo menos en el dibujo. Por lo tanto, vamos a colocar aquí cuál es la mayor distancia. La mayor distancia está entre el helicóptero y el fondo del mar. Y aquí vamos a colocar entre paréntesis porque hay 90 metros y no hay ningún otro par de objetos que tengan alguna distancia mayor. Entonces ahí tenemos la respuesta. Y la segunda, ¿qué operación se utilizó para determinar? Aquí, por ejemplo, el 40 y el 50 metros. El 40 metros que está, en este caso, el helicóptero sobre y el 50 metros que está abajo. ¿Ustedes qué operación hicieron con esas dos cantidades para llegar al 90? Y vamos a colocar aquí, ¿qué operación utilizó? La adición, ¿cierto? De distancias. Entonces, la adición de distancia, y esto es con respecto al nivel del mar, ¿cierto? Porque nosotros es el indicativo, ahí está el 0. Entonces, del 0 al helicóptero 40, y le sumamos después la distancia que hay entre el 0, ¿cierto? Y el 50, que en este caso es 50. Por lo tanto, 40 más 50 nos da la distancia total. Y al final lo que ustedes hicieron con el 40 y el 50 que se encuentran acá, que al final de ahí ustedes sacan los valores, ustedes los suman. Ahora vamos a continuar con el ítem 3. Por ejemplo, nos dicen ordenar de manera creciente los siguientes números. En forma creciente quiere decir de menor a mayor. Y por lo menos dentro del número entero, recuerden que primero partiendo por los menores, que vendrían siendo los negativos, ¿cierto? Después vemos si está el 0 y después a continuación del 0 vamos viendo el orden de los positivos. Entonces, antes de ver el orden aquí nosotros nos fijamos y hay valores absolutos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer?
nosotros en primer lugar tenemos que deshacernos de ese valor absoluto. Por definición, el valor absoluto corresponde a la distancia, ¿cierto?, de la cantidad que está dentro con respecto al cero, que esa es la definición que por lo menos se dio en clase. Y aquí, por ejemplo, nosotros nos fijamos qué distancia separa el menos 2 al 0, son 2 unidades, ¿cierto? Que en otras palabras, simplemente lo que hace el valor absoluto también es transformar el valor que está dentro, ¿cierto?, a un número positivo. Si está negativo, lo transforma a positivo, y en el caso de que ya sea positivo, queda de igual forma. Por lo tanto, el menos 2 cambia a 2, y el 15 que ya estaba positivo queda simplemente 15 positivo. Y ahí tenemos finalmente todos los valores ya listos para hacer el ordenamiento. Como dice aquí, de manera creciente, que viene siendo de menor a mayor, partimos por los negativos, ¿cierto? Y en los negativos recuerden que el menor viene siendo el que se aleja más del 0, ¿cierto? Y en este caso nosotros vemos dentro de los negativos, ¿quién se aleja más del 0? Tenemos el menos 4, el menos 17 y el menos 10. El que se aleja más vendría siendo el menos 17. Después, si nosotros nos fijamos, ¿quién es el que sigue después? Vendría siendo el menos 10, ¿cierto? Dentro de los negativos. Y por otro lado, después, ¿quién está justo a la derecha del menos 10 dentro de los negativos? En este caso vendría siendo el menos 4, ¿cierto? Y ahí finalmente encontramos el orden de los 3. Entendiéndose que mientras más se acerque al 0, en este caso por la parte negativa, va siendo mayor. Por lo tanto, así lo vamos a ir ordenando. Ahí ya terminamos de colocar lo negativo. Ahora partimos preguntándonos si está el 0. En este caso está dentro de los elementos a ordenar. Por lo tanto, el 0 lo agregamos. Siempre y cuando nos pidan ordenar con el 0, ahí lo colocamos. Y después vamos viendo en los positivos de menor a mayor. Aquí un poco más fácil porque esto también ustedes lo tienen más cercano. Por ejemplo, dentro de los positivos que tenemos ahí, de menor a mayor, ¿quién vendría siendo el menor? En este caso el menor vendría siendo el 2, ¿cierto? Que tenemos ahí. El 2, después seguiría el 3. Después, ¿quién seguiría? Seguiría el 8, ¿cierto? Que está ahí. Después seguiría el mismo 15. Y finalmente seguiría el 16. Y ahí tenemos finalmente el orden de menor a mayor de los valores por lo menos que nos presentan ahí. Ahora vamos a revisar el ítem 4, en este caso la guía. Nos dice, en la siguiente pirámide tenemos casillas con números enteros y otras con letras. Cada letra tiene asociado un número entero y para encontrarlo debemos seguir la siguiente regla. Y nos dice que cada dos cuadros que son consecutivos, la suma de los números que está ahí debería ser entonces la cantidad que está al medio arriba, ¿cierto? Y con eso vamos a ir completando cada uno de los cuadros con las letras que nos piden acá. Vamos a partir trabajando de abajo hacia arriba. Por ejemplo, partimos con esos dos. Nos dicen que al sumar el 4 más el G, ¿cierto? Que vendría estando ahí, eso debería ser igual a menos 4. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué número si ustedes lo suman al 4 le va a dar finalmente el menos 4? Entonces, ¿qué número sumado al 4 me da menos 4? Y en este caso el G simplemente viene siendo el menos 8, ¿cierto? El G viene siendo en este caso el menos 8 dentro del resultado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a borrar acá y vamos a ir colocando directamente el valor. Menos 8 vendría siendo el resultado, que sería el que está ahí, ¿cierto? El menos 8. Bien, ahora seguimos con en este caso con el H. Menos 8, ¿cierto? Más el H debería ser igual al numerito que está arriba, que en este caso vendría siendo el 2. Entonces, ¿qué número sumado al menos 8, ¿cierto? Nos va a dar finalmente el 2. En este caso el resultado es positivo y como el 8 es negativo, de partida el H tendría que ser positivo, ¿cierto? Y tenía que ser más grande que el 8. Y en este caso, en lo más grande tiene que ser 2 unidades más grande. Entonces, ¿qué valor es positivo y 2 unidades más grandes que el 8? Vendría siendo el 10, ¿cierto? El H igual a 10. Por lo menos eso tenemos ahí como resultado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a colocar el H. Bueno, aquí teníamos el menos 8, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar finalmente el 10, ¿cierto? El H vendría siendo el 10. Ahora, ¿qué nos dicen ahora? Para encontrar, por ejemplo, con esos dos podemos encontrar el F, ¿cierto? 10 más el menos 3 debería ser igual al F. Entonces, 10 más el menos 3 debería ser igual al F. En este caso, como tanto el 10 como el 3 son valores con signos distintos,
en este caso, ¿qué podemos decir? ¿Se suman o se restan? Se restarían, ¿cierto? Y se conserva el signo del mayor. En este caso, como el mayor es el 10, vendría siendo 7 positivo, ¿cierto? Entonces el 7 va a ser igual al F. Por lo tanto, vamos a colocar acá, vamos a borrar acá y vamos a estar colocando entonces el 7 igual al F, ¿cierto? Y ahí estaríamos listos. 7 igual al F, vamos a colocar aquí el 7. Ahora, por ejemplo, terminando la última fila podemos encontrar el I, ¿cierto? En este caso el I, ¿cómo lo podemos encontrar? Nosotros sabemos que si nosotros sumamos el menos 3 más el I, nos debería dar el menos 5. Entonces, ¿qué número, si ustedes lo suman, en este caso al menos 3, nos da finalmente menos 5? Y aquí, por ejemplo, nosotros decimos que el menos 2. Porque de partida el 5 es un numerito más grande que el 3, ¿cierto? Y se mantiene el signo negativo. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de 3 más cuánto da 5. Y para mantener el signo negativo, ese 2 también tiene que ser negativo. Por lo tanto, en ese caso, el I vendría siendo menos 2 y menos 2. Por lo tanto, ahí estaríamos listos con esa parte. Ahora continuamos entonces con lo que sigue. En este caso, bueno, la fila que sigue, ahí ya está listo, está el menos 4, el 2, el 7 y el menos 5. Y ahora con eso podemos completar los de arriba. Por un lado tenemos que el menos 4 más el 2 tiene que ser igual al C. Entonces nosotros nos preguntamos, menos 4 más 2, ¿cuánto es? Al ser signos distintos, recuerden que se resta, ¿cierto? Y se conserva el signo del mayor. En este caso, como el 4 es el mayor y el negativo, va a ser finalmente menos 2 el resultado. Por lo tanto, el C vendría siendo menos 2. El C, entonces, menos 2. Después, en el caso de la D, tenemos que sumar el 2 más 7. Ahí está más fácil. 2 más 7 debería ser igual al D. En este caso, el D inmediatamente podemos colocar que es 9, ¿cierto? Ahí esa suma con dos valores positivos es más fácil. Y después, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nosotros tenemos que encontrar el E, ¿cierto? Y para encontrar el E, tenemos que sumar el 7 más el menos 5. 7 más el menos 5 tiene que ser igual al E. Entonces, en este caso, nuevamente los signos son distintos, ¿cierto? El 7 es positivo y el 5 es negativo. Por lo tanto, en este caso se restan y se conserva el signo del mayor, que vendría siendo el 7, que es positivo. Por lo tanto, el E vendría siendo igual a 2. Entonces, el E igual a 2. Y ahí nos va a quedar finalmente listo, ¿cierto? Ahí por lo menos esa fila. El E vendría siendo igual a 2. Y ahora nos estaría quedando el A y el B, ¿cierto? Que serían los dos valores que nos faltarían. Ahora, ¿cómo lo encontramos? En el caso del B, nosotros sabemos que es la suma de los dos que está abajo, ¿cierto? 9 más 2 en este caso es 11. Por lo tanto, ahí finalmente vamos colocando el B, viene siendo el 11, que era una suma igual fácil. Al igual que el A corresponde a la suma de los dos que están abajo. 7 más 11 nos daría 18. Por lo tanto, el A viene siendo 18. Y ahí estaría listo finalmente la aplicación de estos ejercicios. Este fue un ítem igual complejo para ustedes. Yo recibí muchas dudas de ustedes, los que hicieron las preguntas, por el tema de que no se entendía, por ejemplo, en un principio la regla, pero al final simplemente era eso. Ustedes cada dos cuadros consecutivos, ustedes los sumaban y el resultado de esa suma era el que estaba al medio en la parte superior. Bien. En el caso del ítem 5 nos dice completa con la palabra precisa en cada espacio en la siguiente resolución. Y aquí, por ejemplo, a ustedes les muestran una operación paso a paso y les piden que se completa. En este caso, por ejemplo, nos dicen, para calcular menos 8 por 2 más 4 menos 12 dividido menos 4 más 1, según la jerarquía de operación, aquí ustedes, ¿qué parten resolviendo? Y aquí ustedes colocan, si ustedes se fijan, según la jerarquía está primero la multiplicación y la división antes de lo que son suma y resta. Entonces vamos a colocar aquí la multiplicación y finalmente la división, ¿cierto? Que son las primeras operaciones que ustedes hacen, que esto ahí debían haberlo colocado. Y después, en la más abajo, tienen que ir haciendo el cálculo. Por ejemplo, al resolver esa multiplicación y división que ustedes colocaron arriba, que escribieron, menos 8 por 2 son menos 16, ¿cierto? Y el menos 12 dividido menos 4, aquí se aplica la misma regla de los signos que en la multiplicación, negativo dividido negativo va a ser positivo, por lo tanto va a ser
más 3, ¿cierto? El 3 positivo. Por lo tanto, en resumen, les va a quedar acá la operación menos 16, ¿cierto? El menos 16 más el 4, más en este caso el 3 y menos el 1. Y ahí nos queda finalmente la completación de esos cuadros. Ahora seguimos en la parte de abajo. Nos dice, una vez resuelto lo anterior, se calculan las. Entonces, la adición y sustracción entonces. Por lo tanto, la sustracción. Ahora, en la parte de acá abajo nos aparecen los cuadros, ¿cierto? En la parte de abajo nosotros tenemos que ir haciendo las operaciones, que lo vamos a ir haciendo ahora a continuación. Entonces tenemos el menos 16, ¿cierto? Menos 16 más el 4 más, en este caso, el 3 menos 1. Y operando de izquierda a derecha, ¿qué nos va a quedar? Menos 16 más 4 son menos 12, más 3 vendrían siendo 15 y menos 1 vendrían siendo finalmente 14, el resultado final, que vendría siendo lo que debería colocarse ahí, ¿cierto? El 14 como resultado final de la operación. Y ahí terminamos la completación de lo que es el ítem 5, ¿cierto? Que estábamos viendo ahora. Ahora vamos a revisar el ejercicio 6. Nos dicen, en la ciudad de Punta Arenas se registraron las siguientes temperaturas durante la hora señalada en el gráfico. A usted le presentan un gráfico donde le dan una serie de horas, ¿cierto? Y la temperatura correspondiente a cada hora. Por ejemplo, a las 8 de la mañana hay menos 5 grados, a las 11 de la mañana hay menos 1 grado, a las 14 horas hay 5 grados, a las 17 horas hay 4 grados y a las 20 horas hay 2 grados y a las 22 horas menos 1 grado. Ahora, con esta información vamos a responder las dos preguntas que nos decían ahí. En el caso de la A, ¿cuál fue la variación de temperatura entre las 11 y las 20 horas? Si ustedes se fijan acá, entre las 11 y las 20 horas, tenemos que fijarnos en las temperaturas que están. Por ejemplo, a las 11 horas hubo 1 grado bajo cero, ¿cierto? Y a las 20 horas hubo 2 grados. Entonces tenemos que ver cuál fue la variación, cuál fue el aumento de temperatura entre las 11 y las 20 horas. Y en este caso, del menos 1 al 2, finalmente del menos 1 al 0 tenemos 1 grado, del 0 al 1 otro grado y del 1 al 2 otro grado. Al final el aumento fue de 3 grados. Aumento de 3 grados Celsius. Entonces vamos a colocar. ¿Cuál fue la variación de temperatura? Fue de 3 grados Celsius, ¿cierto? De acuerdo a la información que se puede tener. Y ya con eso tenemos lista la primera pregunta. Ahora, en cuanto a la segunda, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue la máxima variación de temperatura y entre qué horas fue registrada? Ahora tienen que ir viendo las variaciones que fueron entre cada por ejemplo, cada puntito consecutivo, ¿cierto? Por ejemplo, entre las 8 y las 11, entre las 11 y los 14, entre las 14 y las 17, entre las 17 y las 20, y entre el 20 y el 22, entonces, ¿qué dos puntitos juntos tienen una mayor diferencia de temperatura? Entonces, por ejemplo, entre las 8 y las 11, del menos 5 al menos 1, hay 4 grados de diferencia. Entre el 11 y las 14 horas, como tenemos acá, en las 11 horas el menos 1 y en las 14 horas tenemos el 5, hay una variación de 6 grados, ¿cierto? Que si nosotros nos fijamos del menos 1 al 0, tenemos 1 grado, ¿cierto? Y después del 0 al 5, 5 grados. Por lo tanto, tenemos 6 grados en total de diferencia. Aquí hay un aumento de 6 grados por lo menos según el gráfico. ¿Qué es lo que pasa entre las 14 y las 17? Hubo una disminución, pero esa disminución ¿de cuánto fue? De 5 bajó a 4 grados. Por lo tanto, la disminución fue de 1 grado. Después, entre las 17 y las 20 horas, hubo una disminución nuevamente, pero en este caso de 2 grados. Y por último acá, si ustedes se fijan, entre las 20 y las 22 horas, de 2 grados bajó a menos 1, ¿cierto? Entonces bajó a 0 y después del 0 bajó otro grado más. Por lo tanto, en total fueron 3 grados los que bajó. Si nosotros nos fijamos, ¿cuál par entonces de horas son los que tienen mayor variación? Y en este caso son los que tuvieron una diferencia de 6 grados. Ahí se vio la mayor variación, por lo menos de temperatura. Por lo tanto, vamos a responder acá. ¿Cuál fue la máxima variación? Fue de 6 grados, ¿cierto? Celsius. Y fue registrada entre las 11 y 14 horas, ¿cierto? Que fue lo que nosotros vimos aquí, por lo menos en el gráfico.
Y ahí estaríamos listos con el caso del ejercicio 6. Y ahora para seguir con la revisión de los ejercicios vamos a revisar el ejercicio 7 que dice resolución de ejercicio, en este caso de adición y operatoria combinada. Pero en este caso, como tanto los 3 de adición se hacen de la misma forma y los 3 de operatoria combinada también, vamos a ver el caso más difícil de con respecto a los dos. En este caso vamos a trabajar el número 3 y el número 6 que vendrían siendo como los casos más difíciles. Entonces veamos en primer lugar el caso número 3. Nos pide entonces resolver menos 3 más paréntesis menos 4 menos paréntesis 7 más paréntesis 15 menos 29 y después se cierran los tres paréntesis. En este caso, por ejemplo, se había dicho también en clase que en el momento de resolver la adición con muchos paréntesis, primero se recomienda eliminar todo paréntesis y después por lo menos se opera de izquierda a derecha. Eso es lo que en parte es la adición. Y no importa que en este caso nos queden de repente 4 o 5 pasos. La idea es ir eliminando uno por uno y no arriesgarse a eliminar los tres paréntesis de una vez. Vamos a ir haciendo entonces la eliminación correspondiente. Y aquí en este caso, como ustedes tienen un paréntesis que es de corchete, un paréntesis de llave, un paréntesis redondo, ¿por cuál se parte eliminando? Y en este caso ustedes saben que se parte eliminando desde el paréntesis que está más adentro, ¿cierto? Que en este caso sería el redondo. Partimos eliminando ese. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Los demás seguimos anotándolo de igual forma. Menos paréntesis menos 4 menos paréntesis 7. Y aquí en este caso para eliminar ese paréntesis que está ahí tenemos que fijarnos en el signo que se antepone. En este caso como antes hay un signo más, uno puede sacar el paréntesis y los valores siguen teniendo el mismo signo. ¿Qué quiere decir? El 15 sigue siendo positivo y el 29 sigue siendo negativo. Y de esa forma eliminamos el paréntesis redondo. Cerramos entonces el paréntesis de llave y el corchete. Ahora seguimos con el siguiente paréntesis que vendría siendo el paréntesis, ¿cierto?, de llave. Entonces ahí vamos a ir haciendo la eliminación. Nos va a quedar menos 3 más paréntesis menos 4. Y aquí en este caso, como antes de ese paréntesis de llave se antepone un signo menos, al momento de eliminar tenemos que cambiar de signo los valores. Entonces, en el caso anterior, aquí por ejemplo había un más y nosotros mantuvimos los signos de los valores, pero eso solamente ocurre si es que hay un más. En el caso que se anteponga un signo menos delante de un paréntesis, aquí ocurre el cambio de signo de los valores. El 7 dentro del paréntesis antes no tiene ningún signo, entonces se supone que es positivo. El 15 es positivo y el 29 es negativo. Vamos cambiando de signo, nos queda menos 7, menos 15, más 29. Y se cierra el paréntesis corchete. Después seguimos con el siguiente, el paréntesis, ¿cierto? El paréntesis corchete. Y aquí, en este caso, como antes de paréntesis se antepone un signo más, aquí no cambian el signo de los valores. Por lo tanto, el 4 sigue siendo negativo, el 7 negativo, el 15 negativo, el 29 positivo. Y sacamos el paréntesis. Entonces nos va a quedar menos 3, menos 4, menos 7, menos 15, más 29. Y una vez que nosotros eliminamos todo paréntesis, ahora empezamos a resolver de izquierda a derecha. Entonces nos va a quedar menos 4, o sea, menos 3 menos 4 son menos 7. Menos el 7 hasta aquí son menos 14. Menos 14 menos 15 son menos 29. Y menos 29 más 29, en este caso va a ser finalmente 0 la respuesta. Recuerden que en el caso de la adición, aquí se aplica la regla si ustedes adicionan dos valores con el mismo signo, entonces se suman y el signo se mantiene. Y en el caso que sean distintos signos, se restan y se conserva el signo del mayor. Y aquí en este caso nosotros de alguna manera terminamos la revisión de ese ejercicio y los demás son similares. Por lo tanto, yo les voy a colocar aquí la respuesta de los otros dos. Ustedes saben que el 3 va a ser 0 y de los otros dos que están más arriba, por lo menos acá en el 1 debería dar menos 35 y en el segundo debería dar menos 12 para que vayan revisando con las eliminaciones de paréntesis y vayan trabajando. Bien, entonces ahora vamos a revisar el caso número 6 de operatoria combinada. Entonces vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá y vamos a colocar entonces el ejercicio 6. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio 6? Entonces, menos 2 por paréntesis, ¿cierto? 5 más paréntesis menos 7 menos 14 paréntesis, ¿cierto? Dividido menos 3. Cierra corchete, entonces menos 10 menos 12. Y vamos haciendo entonces la operación.
En este caso, por ejemplo, el momento de operar, aquí recuerden que en la operatoria combinada se aplica lo que se utiliza en el papamudas. Aquí no es igual que en el caso anterior de la adición, porque en la adición nosotros eliminamos paréntesis y después empezamos a resolver de izquierda a derecha. Aquí en este caso, cuando ya no solamente tenemos suma y resta, sino que se agrega la multiplicación y las divisiones, sí o sí hay que partir resolviendo por ahí según el papamudas. Y según el papamudas primero se hacen los paréntesis. Entonces tienen que ver, y en el caso que hayan paréntesis compuestos, por ejemplo, en el caso de que haya un paréntesis dentro de otro, ustedes recuerden que parten resolviendo del paréntesis de más adentro hacia el de más afuera. Aquí en este caso, por ejemplo, partimos por ese paréntesis, resolviendo, y ese como es independiente del otro, podemos resolver los dos en paralelo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 7 menos 14 son menos 21, porque recuerden que en este caso los signos son iguales, ustedes suman y el signo se mantiene. 5 más, ¿cierto? Y aquí vamos agregando los demás valores. Dividido entonces menos 3. Y aquí, por ejemplo, nos va a quedar menos 10 menos 12 son menos 2. Vamos a ir resolviendo aquí, vamos a colocar con otro color. Al resolver este paréntesis de aquí, por ejemplo, porque recuerden que se parte eliminando paréntesis, por lo tanto tenemos que calcular lo de ahí. Menos 21 dividido menos 3, como los dos son signos negativos, en este caso el resultado va a ser positivo. Entonces nos va a quedar más 7, que se va a juntar con ese más. Entonces al final va a quedar 5 más 7, y eso va a ser finalmente 12. Y ese 12 el que se va a multiplicar por el menos 2, ¿cierto? Que tenemos ahí. Y aquí esos dos menos se van a transformar en más. Por lo tanto nos va a quedar más 2. Y ahora para seguir resolviendo, según el papamudas, tenemos una multiplicación y una suma. En este caso partimos resolviendo la multiplicación. Menos 2 por 12 va a ser menos 24. Y le sumamos al 2 y el menos 24 más el 2 viene siendo menos 22. La respuesta por lo menos del ejercicio 6. Y ahora también para que se guíen la resolución en el ejercicio 5 y el 4, los resultados son, en el 5 es menos 2, aquí era menos 22, el ejercicio 5 era menos 2 y el 4, 21, para que vayan revisando con los resultados que hayan tenido, en este caso, al momento de trabajar. Cualquier duda ahí, pueden guiarse por este ejemplo que presentamos ahora. Vamos a continuar con el ejercicio 8 de la guía, que era principalmente la transformación, ¿cierto?, de fracción en número decimal. Entonces aquí, por ejemplo, a ustedes se les presentaba una fracción, tenían que hacer la división del numerador dividido el denominador, ¿cierto? Y ese decimal que les da como resultado, tenían que al final ver si era decimal finito, infinito periódico o semiperiódico. Veamos en este caso el 31 sobre 30. ¿Qué nos va a quedar? Hacemos la división, 31 dividido por 30. Y aquí, ¿cuánto nos va a dar? El 30 en el 31 está contenido una vez, ¿cierto? 1, 1 por 30, 30, 31, sobra 1. Después, como el 30 no está contenido en el 1, coma, y agregamos un 0. Pero en este caso, como el 30 todavía no está contenido en el 10, se coloca un 0 y aquí nuevamente un 0. Y ahora empezamos a calcular. El 30 en el 100 está contenido 3 veces, ¿cierto? 3 por 30 nos da 90, a 100 nos da 10. Ahí podemos agregar un 0, 30 en el 100 nuevamente son 3, va a quedar 100, 3, y ahí finalmente se va a repetir el 100 en este caso, y aquí nos va a dar 1,03333, y ahí periódico, por lo tanto nos va a quedar 1,03, pero en este caso como solamente se repite el 3, el guión, ¿cierto?, va a quedar sobre solamente el 3, y al verlo de esta forma, nosotros ¿qué clasificación le podemos dar? Aquí, por ejemplo, ¿cuándo va a ser periódico, cuándo va a ser semiperiódico? En este caso el periódico es cuando todos los dígitos después de la coma están bajo la línea. En este caso, como está solamente el 3, viene siendo entonces un decimal semiperiódico. Entonces, infinito semiperiódico. Semiperiódico. Y ahí ya tenemos por lo menos la resolución de ese caso. Ahora, tenemos que seguir con el caso siguiente. Entonces vamos a borrar acá para dejar el espacio. Y vamos a hacer entonces el 19 sobre 25. Entonces nos va a quedar la división del 29 dividido el 25. Como el 25 no está contenido en el 19, agregamos un 0, y aquí un 0. Después el 25 en el 190, ¿cuántas veces está contenido? Entonces
En este caso tenemos que ver, por ejemplo, 4 veces el 25 es en el 100. Entonces sería 7, ¿cierto? 7 por 25, ahí nos va a dar 7 por 25, 175, ¿cierto? A 190 va a ser 15. Aquí se nos permite agregar un 0. 25 en el 150 son 6 y sobra finalmente 0. 0,76. Y en este caso, por ejemplo, los dígitos que están después de la coma es posible contarlo. En este caso nosotros podemos decir que hay dos dígitos. Por lo tanto nos queda que es un decimal finito. Un decimal finito porque no hay dígito infinito, ¿cierto? No hay una repetición infinita. Por lo tanto, ahí descartamos el caso periódico y semiperiódico y vendría siendo finito, ¿cierto? Recuerde que finito significa que tiene fin, que es la cantidad de dígitos decimales contable después de la coma. Bien, ahora vamos a continuar con el tercero y último caso. Tenemos que hacer la división del 12 dividido 18. Así que nos va a quedar, el 18 está contenido en el 12, en este caso la respuesta es no, ¿cierto? Entonces agregamos un 0, y aquí un 0. Después el 18 en el 120 tenemos que ver cuántas veces está contenido. Y en este caso está contenido 6 veces. En este caso al sacar la cuenta 6 por 18 es 108, ¿cierto? Entonces 108 a 120 finalmente van a ser 12. Agregamos un 0. Del 18 al 120 nuevamente 6 y van a sobrar 12. Y así sucesivamente. Entonces va a ser 0,666 y ahí infinitamente. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Va a ser 0,6 y en este caso como se repite el 6 justo directamente después de la coma, va a ser un 6 periódico. Y en este caso, al ver la clasificación, va a ser un decimal infinito periódico. Y ahí tenemos finalmente la resolución de lo que había que hacer en la completación de la tabla. El siguiente ejercicio que sigue corresponde a transformación, entonces dice de los siguientes números decimales la fracción y simplifique lo más posible. Aquí se había puesto en la guía un ejemplo de transformación. Cada decimal, dependiendo cómo sea, va a tener su transformación. Entonces lo que tienen que hacer primero es fijarse en el número decimal, ver qué tipo corresponde, si es finito, si es periódico, si es semiperiódico y después al final hacer la transformación. Vamos a ir viendo la resolución ahí uno por uno. Por ejemplo, en el caso de la tenemos transformar el 0,6. En este caso, este decimal, si ustedes se fijan, es un decimal finito. Por lo tanto, corresponde a la primera transformación. Y la transformación finita dice que ustedes colocan el decimal completo sin la coma, que vendría siendo el 0,6, que vendría siendo 6, sobre un 1 y después colocan tantos ceros según los dígitos que hayan después de la coma. En este caso, como hay uno solo, ustedes colocan un 0. Entonces 6 sobre 10 sería la transformación. Y ahora nos preguntamos, ¿esa fracción de ahí se puede simplificar? Y la respuesta es que sí, se puede simplificar por ejemplo por 2. Entonces simplificamos por 2 y nos va a quedar finalmente ahí como resultado, al simplificar, que recuerden que simplificar significa dividir por 2 tanto numerador como denominador. Nos queda 3 quintos. En este caso se puede seguir simplificando y la respuesta es no. Por lo tanto, ahí va a quedar finalmente la respuesta del caso A. Por lo tanto, vamos a colocar aquí abajo la transformación va a ser finalmente 3 quintos. Después, en el caso B, tenemos transformar el 1,5 periódico. En este caso, ese decimal es periódico, ¿cierto? Por el hecho de que justo todos los decimales después de la coma tienen una repetición infinita y nosotros nos podemos guiar, ya que todos los dígitos después de la coma están bajo la línea. Y en este caso la transformación corresponde en el numerador, nos colocamos una resta entre el decimal completo sin la coma y sin la línea que vendría siendo el 15 y le restamos el valor que está fuera de la línea, en este caso vendría siendo el 1. Y abajo, como es el caso periódico, ustedes colocan tantos 9 según los dígitos que hayan bajo la línea en este caso. Y en este caso como hay uno solo se coloca un solo 9. Y aquí al momento de calcular, 15 menos 1 van a ser 14 sobre 9. Y nosotros nos preguntamos, ¿esa fracción se puede simplificar? Y la respuesta es que no. Por lo tanto, nos va a quedar finalmente ese resultado. 14 noveno, entonces vendría siendo el segundo. Bien, vamos a revisar ahora el C. Vamos a revisar el C. Vamos a colocar aquí el C.
En este caso es 7,36, ¿cierto? Semiperiódico. ¿Por qué semiperiódico? Por el hecho de que no todos los dígitos después de la coma están bajo la línea. Está el 3 afuera. Por lo tanto, semiperiódico. Y en este caso la transformación nuevamente nos queda una resta entre el decimal completo sin la coma y sin la línea. Vendría siendo el 736 y le restamos el valor que está, en este caso, fuera de la línea, pero aquí en este caso está el 7 y el 3, por lo tanto aquí incluimos los dos. Vendría siendo entonces menos 73. Y abajo se colocan tantos 9 según los dígitos que hay bajo la línea, en este caso como está solamente el 6, se coloca un solo 9 y después se coloca tantos ceros como dígitos hayan fuera de la línea pero después de la coma. Después de la coma están esos dos, pero los que están fuera de la línea hay solamente uno que es el 3, por lo tanto se coloca un 0. Y al momento de calcular la resta, 736 menos 73 nos da 663 sobre 90. Y ahora nos preguntamos si esa fracción se puede simplificar. Y la respuesta es que sí. Nosotros la podemos simplificar por 3, por ejemplo. ¿Cuánto nos va a quedar? Simplificar por 3. Entonces arriba nos va a quedar 2,21 sobre entonces 30. Y ahora nosotros nos preguntamos si se puede seguir simplificando y al parecer al momento no. Por lo tanto esa finalmente va a ser la respuesta. Entonces vamos a colocar aquí 221 sobre entonces 30 y como resultado. Bien, vamos a revisar ahora el caso D, que en este caso es 84,6 periódico, ¿cierto? Aquí como es un número periódico, porque todos los dígitos después de la coma están bajo la línea, nos queda nuevamente el número de una resta entre el decimal completo, ¿cierto? El 846, el decimal completo sin la coma y sin la línea, y le restamos el valor que está fuera de la línea, en este caso el 84. Y abajo recuerden que se colocan tantos 9 según los dígitos hayan bajo la línea, en este caso como hay uno solo, se coloca un solo 9. Y al momento de calcular la resta, entonces 846 menos 84 nos da 762 sobre 9. Y si ahora les pregunto si esto se puede simplificar, ustedes podrían ver, por ejemplo, por el mismo 9. Entonces, por el 9 no se puede y por el 3, en este caso, sí se puede simplificar. Por lo tanto, simplificamos por 3. Simplificamos por 3 y nos va a quedar finalmente como resultado. Entonces arriba nos va a quedar en el numerador 254 sobre 3. Finalmente el resultado, que vendría siendo el resultado de la simplificación después de transformar. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a borrar esto de acá, 254. 254, vamos a escribir de nuevo ahí para que se entienda, 254 sobre 3, el resultado final. Y nos queda la transformación de los últimos dos. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a borrar esto de acá, vamos a hacer la separación. Y aquí para que no se confunda para allá. Entonces aquí también acá. Entonces vamos a ver el ejercicio E, que nos piden transformar 0,148. 148. En este caso, como no hay infinitos dígitos decimales y no está la línea arriba, se supone que es finito, ¿cierto? Que sería el primer caso. Entonces vamos a hacer la transformación. En el numerador de la fracción colocamos el decimal completo, en este caso sin la coma, ¿cierto? Sería el 148. Y abajo se coloca un 1 y después tantos ceros según los dígitos hayan después de la coma. En este caso, ¿cuántos dígitos hay? 1, 2, 3. Hay 3, por lo tanto se colocan 3 ceros. Y ahora nos preguntamos si se puede simplificar, en este caso, esta fracción. Al parecer sí. Por ejemplo, nosotros podemos simplificar inmediatamente, por ejemplo, por 4. Entonces vamos a colocar aquí, dividido por 4, dividido por 4. Vamos a ver. En este caso por 4, ¿cuánto va a ser? Si nosotros hacemos la simplificación. Hagamos primero por 4. Arriba nos va a quedar 37 en el numerador. 37 y abajo el 1000 dividido por 4 nos va a dar 250.
Y ahora nosotros nos preguntamos si se puede simplificar ahora esta fracción y la respuesta es que no, por lo tanto ahí quedaría listo el resultado. Entonces vamos a colocar aquí 37 sobre 250, el resultado por lo menos del caso E. Y para finalizar estas transformaciones vamos a ver el caso F que tenemos ahí, que es un decimal semiperiódico. Entonces vamos a colocar aquí el F 12,23, ¿cierto? Y semiperiódico porque aquí solamente se repite el 3. Nuevamente hacemos la resta, ¿cierto? En el numerador nos va a quedar 1, 2, 2, 3. Recuerden que el decimal completo si la coma dice la línea y le restamos lo que está ante la línea. En este caso vendría siendo el 1, 2, 2. 1, 2, 2. Y abajo se colocan tantos 9 según los dígitos hayan bajo la línea. En este caso, como hay uno puro, se coloca un solo 9. Y tantos ceros como dígitos hayan fuera de la línea, pero después de la coma. Después de la coma, si ustedes se fijan, hay dos, pero hay uno solo que está fuera, por lo tanto, un solo cero. Y al momento de calcular la resta de arriba del numerador, entonces 1223 menos 122, ¿cierto? Nos va a dar 1101 sobre 90. Y ahora yo les pregunto si esto se puede simplificar, por ejemplo, por algún factor de 5, ¿cierto? De 10, de 9, 3, etcétera. Pero al parecer, por ejemplo, por 3, si ustedes ven, entonces 1101 dividido 3. Por ejemplo, por 3 se puede simplificar. Entonces, al momento de simplificar por 3, vamos a ir viendo en el numerador. Entonces, 1101 dividido por 3 nos va a quedar 367 sobre finalmente 30. Entonces, por ejemplo, podemos ver si el 367 se puede por 3 y la respuesta es que no. Por lo tanto, y al parecer no se puede seguir simplificando. Por lo tanto, ese va a ser el resultado final al momento de transformar y después ver la simplificación respectiva. Así que ahí ojalá le haya quedado claro el repaso de transformación y también para que los comparen con sus resultados en el trabajo de la guía. En el caso siguiente nos piden amplificar las siguientes fracciones, dice por el valor indicado entre paréntesis, guiándose por el ejemplo. Acá, por ejemplo, ustedes tienen que fijarse en el número que está dentro del paréntesis y por ese multiplican el numerador y el denominador y ahí les va a dar finalmente la fracción amplificada. Por ejemplo, la primera fracción 3 octavos por 5, 3 octavos por 5. Entonces recuerden que aquí multiplican los 2 por 5, ¿cierto? Tanto numerador como denominador. Y aquí le va a dar finalmente 15 sobre 40, ¿cierto? Y van haciendo con cada uno lo mismo. Por ejemplo, acá el 8 quintos por 13, ¿cierto? 8 quintos por 13. Nos va a quedar finalmente ¿cuánto? 8 por 13, entonces 8 por 10, 80, ¿cierto? Y 8 por 3, 24, 104, ¿cierto? Nos va a quedar 104 sobre 5 por 13, en este caso 65. Nos va a quedar finalmente el resultado. En el caso 7 cuartos por 9, entonces 7 cuartos amplificado por 9, nos va a quedar finalmente 7 por 9 son 63, 4 por 9, 36, y nos va a quedar finalmente ese resultado. En el caso de 25 sobre 16, al amplificarlo por 7, nos va a quedar ¿cuánto? Entonces 25 sobre 16 amplificado por 7, nos va a quedar 25 por 7, en este caso ¿cuánto va a ser? 25 entonces por 6 son 150, son 175, ¿cierto? Ahí el resultado al final. Y abajo 16 por 7, entonces va a ser 10 por 7 son 70, ¿cierto? 70 más 42 son 112 finalmente el resultado, ¿cierto? Entonces por lo menos amplificado el 25 sobre 16, en este caso por 7, ¿cierto? Nos va a quedar finalmente 175 sobre 112, está correcto. En el caso de la E, al amplificar el 12 quintos por 11, nos va a quedar al final 12 por 11 va a ser 132, ¿cierto? Sobre 55, por lo menos el resultado al final. Y por último, el 30 sobre 13
al amplificarlo por 6, vamos a colocar aquí por 6, nos va a quedar al final 30 por 6 son 180, sobre 13 por 6 va a ser, en este caso, 78, por lo menos el resultado al final. Y ahí tenemos el resultado de cada una de las amplificaciones. Por lo menos eso es lo que había que hacer, no era un ítem tan complejo. Y por último, en último caso, nos piden simplificar las fracciones, ¿cierto? Hasta llegar a su fracción irreductible. Y aquí hay un ejemplo que nos dice que una fracción, bueno, al simplificar, el simplificar significa dividir tanto numerador como denominador por un mismo número. Y la fracción irreductible es la que no se puede seguir reduciendo. En otras palabras, ustedes, por ejemplo, tienen que fijarse, buscar un valor que divida tanto numerador y denominador y ahí van haciendo la misma división. Y va a llegar un momento que no van a poder seguir dividiendo. Por ejemplo, aquí como no hay ningún valor que divida a la b al 3 y a la b al 4, un valor distinto de 1 obviamente, en este caso se dice que esa vendría siendo la fracción irreductible o irreducible también que tiene ese nombre. Entonces vamos haciendo la simplificación con respecto a cada una de las fracciones. Y en este caso, por ejemplo, la estrategia que también se dijo en clase es tratar de buscar como los valores más grandes para simplificar, porque obviamente ahí eso nos va a permitir hacer menos simplificaciones, porque mientras nosotros escojamos valores más pequeños al simplificar, ahí vamos a tener que hacer de repente 2, 3, 4, hasta 5 simplificaciones, ahí dependiendo del caso. Vamos a ver en este caso, en el caso del A. Aquí si ustedes se fijan, nosotros podemos hacer la simplificación directamente por 36. Y en este caso, el 36 en el 36 está contenido una vez y el 36 en el 72 está 2. Listo. Y ahí ya nos queda ya la fracción irreductible, porque en este caso no hay un valor que divida al 1 y al 2 a la vez. En el caso de la B, aquí por ejemplo nosotros podemos simplificar por 21. Entonces, ¿por qué por 21? El 21 en el 105 está contenido 5 veces y el 21 en el 21 está contenido una vez. Y 5 dividido por 1 en este caso es 5. Por lo tanto, la respuesta al simplificar vendría siendo directamente el 5 ahí el resultado. En el caso del C, nosotros ahí podemos simplificar por 25. El 25 en el 100 está contenido 4 veces, ¿cierto? Y el 25 en el 750 está contenido 30 veces. Y en este caso, por ejemplo, yo les pregunto, ¿se puede seguir simplificando el 4 con el 30? Y en este caso la respuesta es sí, ¿cierto? Se puede seguir simplificando por 2. Entonces vamos a hacer nuevamente aquí otra simplificación por 2 y nos va a quedar al final 2 sobre 15, ¿cierto? El resultado al final. Y aquí nosotros nos preguntamos si se puede seguir simplificando. No hay ningún valor que divida el 2 y el 15, por lo tanto ahí nos quedaría inmediatamente la fracción irreductible. Vamos a ver el caso del D, por ejemplo el 54 y el 243. En el caso del D, por ejemplo, nosotros podemos simplificar inmediatamente por 27. Al simplificar por 27, nos va a quedar ¿cuánto? El 27 en el 54 está contenido 2 veces, ¿cierto? Y en el 243 está contenido 9 veces. Ahora yo les pregunto si se puede seguir simplificando y la respuesta es que no, por lo tanto ahí ya nos quedaría finalmente la fracción irreductible. Recuerden que tienen que buscar, ojalá, en lo posible, el valor más grande por el cual se pueda, en este caso, simplificar. Y ahí obviamente podrían llegar en un solo paso a la fracción irreductible. Veamos finalmente el caso L. Y aquí en este caso podemos simplificar por 4. En este caso, ahí que podría ser un valor por el cual podemos partir. Entonces 4 en el 256 está contenido 64 veces y en el 84 21. Ahora yo les podría preguntar si esta fracción se puede seguir simplificando y en este caso la respuesta vendría siendo no, ¿cierto? Por lo tanto va a quedar finalmente ese resultado. Recuerde que el simplificar significa buscar un valor, este valor ustedes se lo dan, que divida tanto el numerador como el denominador, ¿cierto? Y aquí finalmente ustedes hacen la división y se fijan en la fracción que resulta. Y si la fracción que resulta se puede seguir dividiendo por un mismo número, por ejemplo en este caso el 4 sobre 30 se podía de nuevo por 2,
Ahí ustedes siguen simplificando hasta que llegue un momento en el cual ustedes no encuentren un valor que divida tanto el numerador como el denominador. En ese caso, esa vendría siendo la fracción irreductible. En el caso último de la f, nos va a quedar aquí, por ejemplo, al simplificar, se puede en este caso por 36. Se puede por 36. El 36 en el 36 está contenido una vez. Y en este caso el 36 en el 216. El 36 en el 216 está contenido 6 veces. Y ahora, como no hay ningún valor que divida el 1 y el 6 a la vez, esa vendría siendo la irreductible y ahí terminaríamos la revisión de la guía completa de los ejercicios. En caso de que, para que comparen los resultados que vayan teniendo, ¿cierto? Y vayan resolviendo todas las dudas que quedaron pendientes en la resolución si es que hubiese. Así que cualquier cosa ahí, retrocedan el video, van viendo con calma y van comparando con sus resultados. Saludos.